regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel que le prometimos, un panel internacional con amigos desde Venezuela, Perú y Colombia. Queremos hablar de muchísimos asuntos que estamos ¿verdad? Prestos a discutir. Comenzamos con saludar a José Gregorio Martínez desde Colombia. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Saludos por aquí a Noel Leal. Hola. Buenas tardes a todos. Y Aldo de Vivo, que está desde Perú, me había dicho que él iba a entrar en la segunda media hora porque está en horas de trabajo, le han cambiado el horario, pero bueno, está por ahí, ya mismito él se activará. Eh, realmente queremos saber qué está pasando. No sé si estuviste, José Gregorio, en la juramentación allá de Petro y todo el show y el montaje, ¿verdad? Lo que se ve versus lo que es. Cuéntanos. Sí, bueno, en el sitio como tal no estábamos trabajando, pero por acá todo, cada quien en su computador, no en el sitio, pero Las sí redes, hubo claro. muchos, claro, sí, hubo pues mucha información que trascendió y digamos destacó o destacaron tres cosas puntuales de su discurso. Por un lado, el excesivo estatismo que se ve que propuso en sus 10 puntos. Él hizo un decálogo de 10 promesas, pero un decálogo de promesas, pues como suelen hacer los socialistas, ¿no? Incumplibles. Faltó que ofreciera la eterna felicidad y la paz mundial. Y pues también destacó eso, tanto el hecho de que de un excesivo estatismo, de unas promesas muy utópicas y también el discurso bolivarianista, el bolivarianismo, el acercarse mucho a ese discurso del bolivarianismo con símbolos. Primero, pidiendo que estuviera presente la espada de Bolívar para poder comenzar la posesión, si no él no comenzaba su discurso. Porque inicialmente el presidente saliente, Iván Duque, había negado esa posibilidad y una vez que él pues juró como presidente, dijo, ahora yo soy el presidente y ahora yo ordeno, mi primera orden es que me traigan la espada del Libertador y hasta que no traigan la espada no comienzo el discurso. Así fue, pero pues se buscaba ese simbolismo que se quería dar y en Colombia hubo quienes criticaron mucho parte del discurso de Petro por el hecho de que el héroe de la independencia colombiano fue Francisco de Paula Santander, a quien él ignoró en todo su discurso. Él nombró a Higgins, San Martín, Sucre y Bolívar, pero ignoró por completo a Santander, que es el héroe de la independencia colombiana, pues quien luchó en conjunto con Bolívar, pero que según la versión bolivarianista o digamos que manipuló el chavismo, Santander traicionó a Bolívar, incluso Chávez llegó a insinuar que Bolívar no murió de muerte natural, sino que lo mandó a matar a Santander. Entonces pareciera que Petro pareciera que está ajustándose a ese discurso porque ignoró por completo a Santander, que es el héroe de la independencia colombiana, y se centró en un discurso más bolivarianista, estatista y totalmente con promesas utópicas. Cambiando la historia, miren, ustedes estaban escuchando a José Gregorio Martínez, él es venezolano, él es el editor del Panam Post allá en Colombia y ahora vamos con Noel Leal Rojas, analista político desde Venezuela, a quien le damos la bienvenida y cuando escucha esto, por eso es que pusimos este titular, Colombia, otra colonia del castrochavismo. Oye, y lo que me acaba de describir, aquí el hombre no tiene de otra. Noel, bienvenido. No, sí, la descripción que hace José Gregorio es plena, es centrada en la absoluta realidad y la clave fundamental, socialismo, y la interpretación del pensamiento bolivariano que ha hecho el chavismo, pues la deformación que desde hace mucho tiempo, no solo el chavismo impuso, pues quizás el chavismo lo logró imponer, pero es algo que tiene muchísimo tiempo rodando, desde aquellos tiempos de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que unía esa estructura a la cual el M-19 de Petro perteneció. Entonces, toda esa estructura siempre ha estado elevando una deformación del ideario bolivariano. ¿Por qué? Porque mantienen el esquema de generar en su locura una nueva unión de esta gran Colombia, ¿no? Entonces,
cada uno de sus intentos han ido siempre en la mano de eso, de intentar borrar esta frontera y generar una nueva idea. Hasta locuras como en algún caso la guerrilla pensó en generar una nueva república, la República del Coquibacoa, y cualquier cantidad de estas van amarradas dentro de ese mismo sentimiento. Lo que está haciendo Petro ahí es desmontando el ideario natural de Colombia para generar lo que hizo Chávez aquí, una deformación del ideario de lo que fue Venezuela. Y lastimosamente tenemos que hablar de lo que fue Venezuela en ese sentido, porque se ha hecho ya muchísimo daño, que ya llevamos 20 años de daño profundo y entonces nos encontramos con una sociedad que no entiende. Lo increíble es que en Colombia la misma sociedad, antes de llevar esta dosis de daño profundo, haya sido tan impresionantemente irresponsable como para traer a un criminal como Petro a la posición de la presidencia y a ese historial. Nada de lo que Petro presentó en su discurso o en las promesas son sorpresas, nada de eso era de no esperarse. Lo más importante es, y lo que yo creo que es hacia donde debemos mirar, es ese comportamiento de colonia del castrochavismo ampliado, entendiendo que no es solo el hecho de gobierno, que no solo es hecho de Petro quien va a ser al avanzar de este proceso revolucionario. Lastimosamente tenemos que convencernos en mirar que estos procesos revolucionarios abarcan mucho más de la estructura de todo el país. Entonces, esa posibilidad de que Petro fuese candidato y que ganase la presidencia nos muestra un gran daño social, estructural, enorme en el país, en todos los niveles. Porque venir a echarle la culpa nada más que sea al pobre, no, no, no. En todos los niveles el problema es realmente profundo. Yo a veces me pregunto, la cantidad de venezolanos que cruzaron a Colombia diciéndole al mundo lo que estaba pasando en Venezuela y los colombianos no vieron eso. O sea, yo me pregunto porque es que, o sea, no puedo creer que tú no hayas visto la miseria en la que los sumieron ustedes por los que tuvieron que salir. Entonces a ellos les gusta ahora probar. Le echan la culpa al capitalismo, que como en el capitalismo se robaba mucho, pues había que quitar a todos los pillos y por eso ellos votaron por Petro, porque él venía de abajo, pero entonces resulta que no pusieron ninguna bomba ni pasó nada, porque claro, los guerrilleros eran los que lo hacían. Entonces, como ellos están en el poder ahora, todo parecía piche San Crim, no pasaba nada. Martínez, yo realmente me sorprendo. Se repite la historia. Así como los venezolanos decíamos, no, Venezuela no es Cuba, los colombianos repitieron una y mil veces, no, Colombia no es Venezuela. Y cada vez que se intentaba advertir, alertar, hacer alguna comparación, simplemente desacreditaban el argumento de esa manera. Incluso desacreditaron mucho el argumento del castrochavismo. Aquí se buscaron, la izquierda desgastó, logró con éxito desgastar el argumento del castrochavismo, que en 2018 sí le funcionó al ahora expresidente Iván Duque, y pues en ese momento el colombiano, digamos, sí sintió ese temor, vio la comparación y pues en ese momento no confió en Petro, pero la izquierda logró durante estos 4 años desmontar de alguna manera ese discurso y centrarse en el uribismo. Ese fue el enemigo en común que creó la izquierda en Colombia, fue simplemente tratar de desmarcarse de todo lo que es el socialismo, la izquierda internacional y decir, Venezuela no tiene nada que ver con Colombia, esto es un problema interno, y ponerle a la derecha, a la centroderecha, al centro democrático la cara del expresidente Álvaro Uribe. Fue por eso que durante estos 4 años hubo un largo proceso judicial contra el expresidente Uribe. Se creó una serie por este periodista de nombre Daniel Mendoza, si no me equivoco, quien creó una serie de nombre Matarife en la cual presentaba al expresidente Uribe como un asesino, como un genocida, y que posteriormente, pero luego de la elección, la Corte Constitucional saca un fallo en el que le pide a esta persona rectificar porque le dice que muchas de estas afirmaciones que hacen esta serie son falsas, no hay sustento, no hay cómo probarlas, pero el daño se hizo, el daño estuvo hecho y Petro logra en estos 4 años, 1, logra desmontar el discurso del castrochavismo, 2, logra que a través
de los distintos medios, llámese, por ejemplo, el caso de esta serie, a través de las redes sociales, él tuvo un ejército de influencers. Un ejército de influencers. Nosotros hicimos un trabajo en el que nos pusimos a revisar cada uno y sacamos los más influyentes, eran unos 20, quienes a través de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, hacían campaña a favor de Petro, eran jóvenes, pero sin que fuera una campaña directa, sino presentarlos como jóvenes independientes que querían un cambio para el país, el buscar un beneficio social, un cambio social, y de esta manera también a través de la educación, no solamente en las universidades, sino incluso en la educación básica media, FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, está totalmente plagada de la izquierda, y el mejor ejemplo de esto es que a quien Petro nombra como ministra de Trabajo es a Gloria Inés Ramírez. ¿Quién fue Gloria Inés Ramírez? Ella fue presidenta de FECODE, de la Federación de Educadores, que abiertamente esta federación en la campaña dijo: Petro es nuestro candidato, voten por Petro. Pero aparte de esto, esta persona es Gloria Inés Ramírez. Ella es abiertamente defensora del chavismo, de la revolución bolivariana. Ella misma, hay muchos videos en las que ella dice: ojalá aquí estuvieran las ideas de Chávez. Hay otro video en el que ella está hablando y está contando de que ella estuvo en el funeral de Chávez en Caracas, y dice que a ella le impresionaba cómo había muchos que decían que a pesar de que Chávez muriera iban a seguir defendiendo la revolución, y ella dice que ella se sumaba a eso. Entonces, este es el primer paso, ya que estamos hablando de un programa cuyo título es Colombia, otra colonia del castrochavismo. Este es el mejor ejemplo o la mejor señal de cómo, de manera progresiva, porque no ha sido tan directa, digamos, de todo su gabinete, Petro trató en cierto modo de mostrar alguna moderación, pero este caso, el de Gloria Inés Ramírez, es el más extremo, el más extremista, la más radical, la que muestra hacia dónde puede ir verdaderamente en un corto, mediano plazo, solamente que no lo iba a hacer de entrada. Pero esto no, ella viene incluso de ser dirigente del Partido Comunista. Es sin duda la ficha de extrema izquierda que tiene Petro dentro de su gobierno, y que es quien más entra dentro de esta definición de castrochavismo. Cuando vemos el estilo de dirigir, ¿verdad?, del presidente de Venezuela, vemos lo que está pasando en Nicaragua, los países dictatoriales que ya están metidos en la iglesia y metidos en todos lados. Las elecciones son como ellos digan, a la hora que ellos digan. Muchos dirán: pues mira, dejen el show, si no les gusta, pues lo cambian. No es así de fácil. Si no, pregúntenle a los venezolanos que hacen elecciones, salen en masa a votar y nunca ganan. Y no quieren al presidente, pero ¿y cómo lo sacan? Porque por mediante el voto no va a ser. Explícame, Noel Leal. ¿Cómo? Tú estás allí en Venezuela. Yo siempre te he hecho bendiciones cada vez que participas. Amén. Pero lo importante es entender a la velocidad a lo que va a ir el proceso. Quizá una de las ventajas que va a tener Colombia es el hecho de que ya hay un punto claro. Esto es socialismo, el problema es ideológico. Ese es el principal punto para poder entender cómo establecer la estructura de lucha contra lo que viene. Lamentablemente en Venezuela, gracias al colaboracionismo de todo el aparato opositor, lo primero que se hizo fue banalizar el concepto ideológico. ¿Por qué? Porque todo el aparato opositor también es de izquierda vegetariana frente a la izquierda carnívora que representa el chavismo, que representa Petro en Colombia. Entonces, la gran ventaja que tiene hoy Colombia es esa. Hay una definición de que hay un aparato socialista. ¿Y qué es lo que hace el socialismo? El socialismo siempre deprime las economías, siempre comienza un proceso de ir suprimiendo libertades, y es, como siempre lo resumo, el socialismo siempre mata. Entonces, quizá esa es la única posibilidad de ancla que puede entender Colombia hoy al entender la realidad. Lo que encontramos como el castrochavismo es simplemente un modelo de esa arma, del arma que es el socialismo, ¿no? Este modelo está dentro del marco de una operación muy bien estructurada que es la del Foro de Sao Paulo. Hoy vemos cómo Colombia, que puso uno de los aportes más interesantes en la fundación del Foro de Sao Paulo,
con las estructuras de las guerrillas narcoterroristas que participaron en la fundación del foro como tal, ya por fin es tomada de manera formal. Llegaron al poder. Llegamos No habían al poder llegado. del Ejecutivo, pero no quiere decir que no hayas estado en las otras estructuras del poder. Correcto. Para que hubiese una cosa como la justicia especial para la paz, una cosa tan aberrante como esa, es porque el proceso ya estaba dentro del aparato de justicia colombiano en general, ya estaba dentro del proceso parlamentario de una manera muy clara, estaba haciendo mucha vida dentro de las academias. Es decir, el proceso ya tiene el país tomado previo a la forma total de la ejecución del poder, previo a que Petro tomase la presidencia. Eso es muy importante entenderlo para todos los países que creen que no están siendo tomados por el proceso revolucionario. Me recuerda en Puerto Rico cuando empezaron los supuestos partidos emergentes y entonces entra el proyecto Dignidad y entra el movimiento Victoria Ciudadana, está el Partido Independentista y está el ala izquierda en el Partido Popular, y estamos hablando que en 4 partidos estaban los separatistas metidos, infiltrados. Y ahora resulta que en el Partido Nuevo Progresista, que es el único partido que promueve la estadidad del Estado 51 con la nación, tenemos a un sinnúmero de personas que apoyan las prácticas del demócrata Joe Biden, todas las prácticas socialistas y de la Agenda 2030 y de la ideología de género y de un sinnúmero de cosas, y ellos están con un chichija tremendo que eso no tiene nada que ver con socialismo y que el que diga eso está equivocado, claro, porque como no se ponen a leer y no se ponen a ver cómo fue que empezaron en todos estos países a través de las protestas, a través de los maestros, a través de diferentes uniones y diferentes cosas. Pues entonces, cuando uno empieza a ver eso, tú miras a cualquiera de los partidos y no tienes para dónde correr. Si eres de la derecha, no tienes para dónde ir, porque inclusive el Partido No Progresista está infiltrado por la izquierda. O sea, es una cosa aberrante para mí, pero así estamos. Y entonces, inclusive para los amigos que saben que dije que esta semana iba a hablar sobre eso, el GOP, ¿verdad? Que es el Partido Republicano en Puerto Rico, igual que hay uno en cada estado de los 50 estados de la nación, se supone que estén velando por la Constitución, velando por que se mantengan todo lo que es los temas conservadores, republicanos y demás. Y entonces aquí muchos republicanos se han dedicado inclusive a hacerle campaña a personas del Partido Demócrata en la nación, en Estados Unidos, o respaldan gobernadores demócratas. No, porque no importa, porque eso de demócrata y republicano eso lo bregamos después y seguimos. Entonces, los republicanos siguen quedándose atrás, saliéndose de las esferas de poder, y de momento tú miras y prácticamente buscas a los alcaldes, buscas a los legisladores, ¿verdad? Senadores y representantes, y no encuentras a los republicanos, y si los encuentras los tienes apagados, callados. No se atreven a decir nada. Ahora mismo le está pasando lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. No los escucho, estoy esperando escucharlos, a ver qué dicen sobre esa intervención del FBI. No pasa nada. Así que estos temas yo los traigo, no es por mera casualidad, mero capricho, es que estamos hablando de cómo llegó el comunismo, el socialismo, penetró de una manera en Venezuela, cómo llegó a Colombia, en ese chichija. Muchos se burlaban en las redes cuando los republicanos, ¿verdad? Y los conservadores del mundo entero les daban el pésame, les decían, lamento lo que van a vivir ahora, y se burlaban. Y bueno, eso es una cosa, en las redes estaban ellos, como dijiste, hay unos grupos que eran apagafuegos, eran como hormigas, le caían encima a todo el mundo. Así que cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de eso, cómo podrá Colombia despertar. Yo no sé si están a tiempo, porque obviamente una vez empiecen las enmiendas de la Constitución, igual que están en Chile, ahí quedaron. Vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados: Jorge Gregorio Martínez desde Colombia, Noel Leal desde Venezuela, y ya mismito entra Aldo de Vivo desde Perú. Regresamos. Y nuevamente estamos por aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Estamos con un panel internacional especial hablando sobre el chavismo, hablando sobre Colombia y cómo es ahora mismo Colombia la colonia, ¿verdad?, del castrochavismo. Y estamos con José Gregorio Martínez desde Colombia, periodista. Estamos con el analista político Noel Leal y el politólogo Aldo de Vivo, que está desde Perú. Me dijiste que ya estás disponible. Es que está, así que saludos. No te escucho, Aldo, pero te veo. Hola. No te oigo. Verifica si el micrófono
está bajito o algo así porque no te oigo. Y les decía, en lo que él resuelve va para poder, me escribe cualquier cosa porque no te veo ahí, pero no te oigo. Ok, para que vuelva a entrar. Entonces, les decía que estamos hablando sobre el tema de Colombia y Venezuela y preguntaba, ¿y ahora cómo se hace? Porque van a crear una estructura inmediatamente, van a estar trabajándola para que no puedan perder una elección más. Originalmente se decía que el comunismo y el socialismo entraban siempre por la fuerza con las armas, pero se dieron cuenta que de esa manera no llegaban. Así que obviamente les fue muy bien con las elecciones en Venezuela y en todos los países de América Latina a través del voto, a través de las urnas, robarse las elecciones y así ellos llegan diciendo que es democracia y que el pueblo los eligió. También llegan a través de la mentira, ¿verdad? Y de la manipulación. Saludos, Aldo. Ahora sí, vamos a ver. Ahora? Ahora te escuchamos. Bienvenido. Qué bueno. Muchísimas gracias. Un placer compartir este programa con Noel y con José Gregorio. Un placer de verdad. Y bueno, esto parece que ya es un mantra, Ada. Ya nosotros parecemos no politólogos, no periodistas, no analistas. No, nosotros parecemos ya monjes tibetanos con un mantra. Y es el Foro de Sao Paulo, y es que el socialismo es malo, y es que el estatismo no funciona, y es que la izquierda no sirve. Pero hagamos un recuento. En Colombia, lo que acaba de ganar realmente es el M19. El M19 acaba de ganar, ¿y cómo lo sé? Porque el hecho de que este hombre haya citado que haya pedido, perdón, la espada de Bolívar, fue un mensaje. El mensaje fue, el M19 llegó al poder. Se las quitamos antes, se las quitamos de nuevo. Y aquí está. Este es el ejemplo de eso. En eso se traduce el acto de llevar la espada de Bolívar o de solicitar la espada de Bolívar a Casa Militar, ¿no? Lo otro es la hipocresía, la eterna hipocresía de los mamertos de izquierda, los que lo siguen, y es que resulta y acontece que mientras con Duque quemaron el país por la reforma fiscal, a Petro se la están celebrando. Y ya Petro anunció la reforma fiscal que va a afectar a los más pobres, como le dice él, que va a afectar a la clase obrera, trabajadora, esa pobrecita explotada por el neoliberalismo y el capitalismo. Resulta que es él el que la va a quebrar con la nueva reforma fiscal. Por otro punto tenemos el coqueteo de la izquierda, este coqueteo, el coqueteo, perdón, de la oposición, ¿no? Y me llama mucho la atención ver caras alegres llamando a quedarse en el país con esperanza, cuando el llamado tiene que ser a la guerra, a la confrontación, a ponerse las pilas al fin y al cabo, ¿no? Y por último, tenemos también la victoria del Foro de Sao Paulo, que es el patrón que estamos viendo en Latinoamérica. ¿Cuál es el patrón de Latinoamérica? Luego de que dejaron el terrorismo a un lado y pasaron a la política convencional y terminaron haciéndose del poder. No solamente pasó en Colombia, acaba de pasar en Perú, pasó en Uruguay, pasó en Venezuela. Chávez dio un golpe y subió al poder, y acá lo mismo. Entonces, ¿sabes? Es como un mantra que se viene repitiendo, querida Ada. Pero ahora mismo, y lo absurdo, están endeudándose hasta el cuello ya, por no decir otra cosa, entre Irán, entre China y todo o sea, todos estos países, supuestamente el socialismo es tan y tan bueno, pero están quebrados y dependen de todos estos países que le están comiendo. O sea, ahora mismo, ¿cómo ustedes salen del socialismo después que le endeuden a Colombia? ¿Verdad? Y ya en Venezuela sabemos dónde están. Lo absurdo, la gente sin gasolina y ustedes con petróleo allí repartiéndoselo a otros y la gente sin gasolina en los carros. O sea, no solamente eso, Ada, sino que en este momento que estamos hablando, el río Guaire se está desbordando en Caracas y la gente se está inundando. La promesa de Chávez fue que en el río Guaire eso iba a ser el Edén, eso iba a ser el río más bello, precioso, transparente, cristalino, donde se iba a recrear la gente, y terminó siendo un vertedero de basura que se desborda actualmente. Tenemos actualmente en Venezuela a los jubilados, las mismas, y fíjate esto, porque esto es lo curioso, Ada, que resulta peor el remedio que la enfermedad.
Los gremios de profesores, de médicos, de jubilados apoyaron a Chávez en su momento y hasta no hace mucho gritaban rodilla con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Y actualmente están explotando la calle protestando porque se están muriendo de hambre. Ojo, yo los apoyo, pero llamándolo a reflexión. Yo le digo, mira, te apoyo, pero esto pasó por tu culpa. Esto pasó porque tú crees que el Estado te tiene que a ti dar todo. Tú crees que el Estado te tiene que dar bono, tú crees que el Estado te tiene que dar casa, tú crees que el Estado te tiene que dar carro. Crees que cobrando más impuestos a los ricos vas a sacar a la gente de la pobreza. Y resulta que no. Gregorio Martínez, cuando ves esta situación, ya la viviste en Venezuela y ahora vas a enfrentarla allí. Justo lo que está comentando él es lo mismo que se está repitiendo en Colombia. Uno, el tema de los impuestos. Es el discurso de Petro, el viejo discurso de la izquierda del Robin Hood que llega a quitarle a los ricos para darle a los pobres, y que acá a mí me ha parecido muy particular, muy curioso, como después de que hace un par de días el ministro de Hacienda de Petro presentó el proyecto de reforma tributaria, resultó que todos los petristas son o nutricionistas o fitness. ¿Por qué? Porque resulta que esa reforma incluye un impuesto a una larga lista de bebidas y de alimentos, con la excusa de que se le llama, en la ley se le llama, el artículo se llama impuestos saludables, porque es entonces grabar con impuestos a todas las bebidas que contengan, que sean azucaradas, un cierto grado de azúcar, y todos los alimentos ultraprocesados. Pero dentro de esas bebidas no solamente entran las gaseosas, también entran jugos, zumos, maltas, que se consumen mucho en Colombia, lo consume mucho la clase baja, obrera, los pobres, y dentro de esos alimentos ultraprocesados entran alimentos que también consumen mucho en los lugares más humildes, como salchicha, salchichón, mortadela, cualquier tipo de snacks, incluso el tradicional arequipe, la tradicional oblea. Es una lista larga de alimentos. Entonces, justamente yo escribí un artículo sobre ese tema, en el cual en Twitter tuvimos más de 200 comentarios, donde muchos de ellos eran insultos de seguidores de Petro, donde sus argumentos eran que él lo hace por la salud de la gente. Es que ustedes no entienden, es que esto es un impuesto saludable. Entonces yo llegué a la conclusión de que todas estas personas que apoyan a Petro nunca en su vida no consumen ningún tipo de embutidos, no consumen ningún tipo de snacks, no consumen gaseosa, todos resulta que ahora todos son nutricionistas o son fitness. Entonces eso por un lado. Qué barbaridad. Y es algo que lo vivimos en Venezuela, de cómo estas personas que siguen al chavismo, ahora en Colombia al petrismo, buscan cualquier excusa de lo más insólita para justificar y no reconocer el error que cometieron, que en algún momento muchos se van a dar cuenta. Pero el tema es que con esta reforma tributaria es increíblemente alto el impuesto que viene, y que no va a ser solamente como él prometió, que él dijo, y lo dijo, hay un tuit donde él dijo, mi reforma tributaria solamente va a afectar a los 4,000 más ricos del país. Pero no es así, porque primero, esto de lo que estamos hablando, este impuesto a estos alimentos y a estos alimentos y bebidas, por un lado, si alguien compra uno de estos alimentos, este alimento, si esta reforma finalmente se aprueba, este alimento le puede venir con 3 impuestos. ¿Por qué? Porque primero sería el impuesto por bebida azucarada o alimento ultraprocesado, pero además vendría el segundo impuesto porque la reforma también contempla un impuesto a todos los todo lo que sean los combustibles provenientes del petróleo, es decir, a la gasolina, es decir, al transporte de ese alimento, y aparte hay otro impuesto al plástico, es decir, a la bolsa en la cual te van a entregar el alimento. Entonces vas a llevar el alimento con 3 impuestos. Además de eso, no solamente era el hecho de que iba a ser a los 4,000 más ricos, como él decía, porque la reforma contempla que lo que es el impuesto al patrimonio aplica a partir
de quienes tengan un ingreso superior a los 10 millones de pesos. 10 millones de pesos equivale a aproximadamente unos $2.300. No creo que sean solamente 4.000 personas en el país quienes ganen más de $2.300, porque eso puede ser perfectamente el sueldo de un profesional, de una persona clase media, media alta o de un nivel gerencial, que no son solamente 4.000, va a ser un porcentaje muchísimo más alto de la población. Noel, ¿hay gasolina para ustedes? Porque yo lo que veo y lo que leo acá, cuéntame. Bueno, yo digo en Caracas, dentro de Caracas todavía hay una especie de medio burbuja en muchas cosas, ¿no? En el interior del país sí el asunto está muy, muy complicado y sobre todo lo que tiene que ver hasta con el diésel. Y cuando hacemos la diferencia del asunto de diésel, es para el transporte sobre todo los alimentos del interior del país a la capital. Y eso va generando cada vez más inconvenientes. Ahora, gasolina, mira, todo lo que hace el proceso y ahí vemos esta parte de lo que es la colonia iraní y cada una de estas cosas en las que se va transformando nuestros países. Ahorita tenemos el caso de una de nuestras refinerías donde fueron despedidos, en la refinería del Palito, fueron despedidos todos los trabajadores naturales de PDVSA por segunda vez, ¿no? Ya Chávez había despedido con un pito a los profesionales. Esto es lo que quedaba después de lo que inyectó el chavismo durante todos estos años. Lo despidieron para meter trabajadores iraníes. Entonces tenemos una serie de iraníes ahora manejando nuestras refinerías, porque entra dentro de eso que yo definí en el 98, un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Ellos van tomando toda la estructura del país. No hay espacio que no vaya siendo cooptado. Y eso lo van haciendo, lamentablemente, y es una cosa con la cual siempre insisto, con la venia de la oposición venezolana. Todo lo que se ha hecho en la destrucción de Venezuela se ha hecho de manera democrática gracias a la oposición venezolana. Y eso es muy importante. ¿Te refieres a Guaidó y a su Mira, gente? Guaidó, Leopoldo, María Corina, todos los que han vestido de democracia esta desgracia durante todos estos años. Desde el 2004, aquí es académica y científicamente inviable el proceso electoral. Eso no existe. Desde 1999, después de la llegada del proceso constituyente, Venezuela lo que vive es un teatro. Aquí no existe Estado de Derecho. Es decir, todos han hecho lo imposible para vestir de democracia esta desgracia durante todos estos años. Y eso es muy importante verlo, que todo el mundo en Colombia empiece a verlo dentro de su aparato opositor. ¿Quiénes están desde el principio de los que toman esta posición absurda? No, la buena fe en pro de Colombia. Es un guerrillero criminal. Punto. No es que él viene a hacer algo positivo para Colombia. Desde el principio tienes que enfrentarlo políticamente, decir de manera muy clara cuál es la posición y establecer que Colombia tenga un espacio donde encontrarse en un mañana inmediato frente a una posibilidad de cambio. No lo que ha sucedido en Venezuela, que lo que ha hecho la estructura de oposición es llevar a la gente a un nivel de hastío donde la gente simplemente comenzó a entregar el país. Constantemente se repite en mucha parte de la población, no, Venezuela se perdió. Y eso es uno de los asuntos más tristes de lo que nosotros tenemos que vivir. Y eso se vive es gracias fundamentalmente al trabajo consuetudinario de eso que llaman oposición venezolana. Ese mostrar personajes realmente pusilánimes y ridículos como Capriles, como Guaidó, personajes realmente que son un insulto a la política, como Rosales. Son cosas que han hecho tanto daño al país que generan eso en la población. Mucha gente dice que querían que Estados Unidos salvara a Venezuela y salvara a Cuba y se metiera allí y les quitara a esos presidentes que ellos mismos pusieron. Entonces, es que están de brazos cruzados, como dices, Venezuela se perdió esperando que alguien les resuelva de afuera. Mira, lo que pasa es que quedó tan desarmada la estructura social del país y vamos a hablarlo de la estructura nacional completa, ¿no? Porque al principio, cuando lo único que desmonta un proceso revolucionario es simplemente cuando el policía de la nación, la Fuerza Armada, da un golpe de Estado y quita el proceso revolucionario, eso es lo único que detiene este tipo de cosas. Aquí la oposición se encargó de delatar a las estructuras que quedaran dentro de la Fuerza Armada que podían dar un golpe de Estado. Y lo peor es que lo decían con descaro. Ramos Alú
Ramón Luz fue vicepresidente de la Internacional Socialista, presidente de la Asamblea Nacional, principal representante de Acción Democrática, uno de los principales partidos del país. Y él en un discurso en el 2015 en la Asamblea Nacional se enorgullecía de decir que llamaba a Chávez y le decía a quienes estaban conspirando. Y la gente en mi país lo aplaudía. En el 2015. Es decir, es un país que tiene toda la culpa del mundo de la desgracia que está viviendo. Porque no solo fue que trajeron a Chávez, sino que han durante todos estos años apoyado a los cómplices de Chávez. Porque eso es la oposición venezolana. Cómplices formales de la destrucción de Venezuela. Y el país todavía lo niega. José Gregorio Martínez. Quisiera agregar rapidito algo que con respecto a lo que ha comentado Noel y el tema de la oposición, que pareciera, veo en él como cierta esperanza, más en la oposición colombiana que la venezolana, pero lamento desilusionarlo porque justo después de la elección de Petro, lo que mostró la oposición colombiana es que puede ser igual o peor que la venezolana, porque fue insólito ver cómo en Colombia los partidos en el Congreso tienen que definir si se declaran de gobierno, de oposición o neutrales, independientes. Muchos partidos que estaban haciendo gobierno con el expresidente Iván Duque, partidos que se suponía de derecha o centro derecha, como Cambio Radical, como el partido de la U, como el partido Mira, que es un partido cristiano, y peor aún, el partido conservador, terminaron firmando para hacer gobierno con Petro. Es una cosa, algo así como si comparáramos en Estados Unidos y el partido republicano se fuera a hacer gobierno con Alexandria Ocasio-Cortez o con Bernie Sanders. Una cosa totalmente, el partido conservador con Petro. Eso es casi como decir que una asociación de judíos con Hitler. Una cosa aberrante. Totalmente aberrante, esa es la palabra, porque el tema fue que perdieron por completo principios, ideología, están simplemente acomodándose. Entonces, por eso le digo por que miedo a que los maten, por miedo a la persecución o sencillamente por cobardía. ¿Qué pasó ahí? Es más por acomodo, pareciera por acomodo, por conveniencia, por repartición de cuotas en el Congreso, de las presidencias de las comisiones. Ya elaboraron un documento, justo después de eso, elaboraron un documento en el cual se repartieron la presidencia del Congreso, de la Cámara de Representantes, del Senado, entre esos diferentes partidos que firmaron ese acuerdo, las presidencias de las comisiones, simplemente porque alguno de sus representantes en el Congreso tengan alguna presidencia de alguna comisión o que en algún momento les toque la presidencia del Congreso. Y ya eso quedó repartido tal cual como lo hizo el llamado G4 en Venezuela cuando tuvo la Asamblea Nacional, que se repartieron entre Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia, se repartieron la presidencia de la Asamblea Nacional. Exactamente lo hicieron acá. El primer año, tanto la presidencia de la Cámara de Representantes como del Senado le corresponde al pacto histórico, y los próximos 3 años se lo van a repartir al resto de los partidos que decidieron hacer gobierno con Petro y apoyarlo, muchos de los cuales estaban haciendo gobierno con Iván Duque. Una cosa aberrante que no tiene ningún sentido. Aldo de Vivo, ya estamos en la recta final, en tu último turno. ¿Qué podemos dejar plasmado a los amigos que nos están escuchando y nos están sintonizando, ¿verdad? A través de Borinquen Radio. Aldo, no te oigo, te veo pero no te oigo. Está teniendo problemas. Voy contigo, Noel Leal. ¿Qué le decimos desde Venezuela? Es eso, fíjate, lo que dice José Gregorio es la clave y es lo que intento explicar. El gran problema es el colaboracionismo directo. Yo he insistido que lo que vivimos en nuestro país hay 3 pilares que sostienen esta desgracia. En mi país, el primer pilar es el económico, el comercial. ¿Por qué? Porque todo nuestro país es monoproductor, nuestro país, para más con el control de cambio, el chavismo logró tener el control del 98% de las divisas. El segundo pilar es el pilar filial. Aquí todo el mundo es amigo, socio, tienen negocios y hay una cosa muy oscura detrás de todo el aparato. Y entonces los partidos no tienen real profundidad, simplemente se cambian como si fuese una puerta giratoria. Y el tercer pilar, el más importante y el que la gente más obvia, es el ideológico.
¿Y qué es lo que estamos viendo? Cada vez que se dice que hay un partido de derecha, simplemente es un partido de izquierda vegetariana, no es un partido de derecha. Y por eso es que es tan fácil que toditos se hayan sumado hacia Petro, porque no hay barrera ideológica real. Escucharon, ¿verdad? ¿Por qué las críticas al GOP de Puerto Rico, los republicanos, pidiendo, ¿verdad? De alguna manera que la gente abra la mente. Pero bueno, Aldo de Vivo, cierro ¿Aló, me contigo. escuchan ahora? Sí, ahora sí, cierro contigo. ¿Qué mensaje le quieres dejar a Excelente. los amigos en Puerto Rico de Borinquen Radio? Bueno, lo que quiero comentar es que últimamente he estado desarrollando una idea y es que cuando llega la izquierda al poder es porque ya tienen controlada la Fuerza Armada y saben que no le van a dar un golpe. Creo que aprendieron de Pinochet, creo que aprendieron de eso y se supieron blindar, ¿no? Te lo digo por qué, porque no solamente pasa en Venezuela, no solamente está pasando actualmente en Chile, no solamente está pasando en Argentina, está pasando en Perú también. En Perú actualmente, ahorita, en este momento, se encontraba fugada la cuñada de Pedro Castillo, el secretario. Hay acusaciones a la Fuerza Armada de que ellos fueron los que incentivaron el terrorismo. Es decir, hay 1000 pruebas para sacar a este hombre por la fuerza. Incluso ya han llegado a secuestrar y a atacar a funcionarios que investigan al régimen de Pedro Castillo. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, ya en este punto, el Foro de Sao Paulo, fíjate, cuando llega el poder es porque ya tienen controlada la Fuerza Armada y la pseudo oposición. Eso aquí en Perú está pasando también. No hay oposición en Perú, están todos arreglados con el régimen. En una verdadera oposición es para que en este momento en Perú las calles estén ardiendo y no está pasando absolutamente nada. Pues lo mismo estoy viendo y lo nombré en la primera intervención de que ya hay un coqueteo de la falsa oposición con el régimen de Petro. Ya existe ese coqueteo y es sumamente preocupante. Mi mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando, que no solamente son de Colombia, sino que son de la región latinoamericana, hispanoamericana específicamente, es que, señores, nosotros tenemos que comenzar a entender que uno, como lo dice Noel, es un tema ideológico que sí el problema sí es el socialismo, el problema sí es el estatismo. Como bien lo explicaba José Gregorio Martínez, la carga impositiva ahora en Colombia va a ser terrible y va a terminar asfixiando al privado. Y los tontos creen que cobrando más impuesto al rico que quebrando al rico, ellos van a salir de la pobreza y van a ser ricos ellos. Y resulta que no, se van a quedar. ¿Sabes lo que me estás trayendo a la mente para el cierre? Brasil y Paraguay, que es lo que queda. Bueno, si ellos se apoderan de la milicia de Brasil, se acabó el evento. En efecto, así es. Gracias a Dios en Brasil tenemos a un Bolsonaro que, fíjate que es curioso, porque Bolsonaro obviamente es conservador, pero su gobierno ha sido un gobierno sumamente abierto y ha rebajado una cantidad impresionante de impuestos, tanto que tiene menos 0.60 y algo, creo, 70 y algo de inflación. Menos 0.68 de deflación. Gracias, José Gregorio. Es decir, estamos viendo que hubo solamente en julio una deflación, solamente en julio, mientras que el resto de los países está reventando la inflación. Entonces, nosotros tenemos que ver con datos, no con relato, la realidad. Es que está teniendo problemas con el audio, pero tienes problemas con el audio, pero Aldo, definitivamente tu participación fue exquisita, igual que la de José Gregorio. Te despides, por favor, de los amigos Radio Escucha. José Gregorio. Muchas gracias nuevamente a ti, Ada, por la invitación y a todos con los que hemos compartido hoy acá esta charla, que hay mucho de lo que hablar y que en algún momento luego continuaremos, porque esto no termina, esto continúa. Así es. Noel Leal desde Venezuela. Gracias a José Gregorio, Aldo. Muy buenas noches para todos. Y Aldo, lamentablemente fue que a lo último tu señal no está buena, pero bueno, yo sé que él está también en un área. Igual a todos. Linda noche para los tres, de verdad que
nos ha puesto en perspectiva, y en Puerto Rico el que siga dormido es porque quiere, porque la información está a la mano y se la estamos dando aquí bien digerida de lo que están viviendo los amigos venezolanos en Perú, en Colombia y en la propia Venezuela. Gracias a los tres, linda noche y ya será hasta la próxima ocasión. Nosotros nos despedimos en Directo al Punto hasta mañana a las 6 de la tarde. Que la pasen bien.